Media. Nos acompaña hoy en la entrevista central César Dargan, vicepresidente del Consejo Nacional de Empresa Privada CONEC. César, bienvenido ahora por la Super 7. Muchas gracias, José María, Salvador y Omar. Qué bueno estar con ustedes como de costumbre esta mañana aquí. César, muchas cosas importantes. Quisiera comenzar con la convocatoria que se ha hecho al Consejo Económico y Social, CES. Y se ha hecho luego de un encuentro entre el presidente Luis Abinader con los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, para discutir un tema que es fundamental para la nación dominicana, que es la presión migratoria producto de la crisis política en Haití, la propia crisis política del vecino país. Me gustaría saber cómo se prepara el CONEC para la participación en esta reunión, si es que le han convocado o no, y cuáles son las perspectivas de ustedes. Lo primero es resaltar la trascendencia de ese encuentro, y pasan los días y no pierde relevancia lo importante que ha sido que el presidente en vigente y los expresidentes con vida en nuestro país hayan tenido la capacidad de sentarse a conversar. Si nosotros miramos a nuestro vecindario, eso es cada vez menos poco probable. Y que aquí hayamos tenido la madurez y que el liderazgo político haya entendido que hay temas que nos unen, es algo que tenemos que todos aplaudir. Luego el segundo paso, porque eso pudo haber pasado como algo protocolar, pero el segundo paso de convocar el CES, yo creo que también es una muestra de seriedad porque procura ampliar la conversación a todos los sectores de nuestra sociedad. El Consejo Nacional de la Empresa Privada es parte activa del CES, de su comité ejecutivo. Asimismo, las 15 instituciones del sector empresarial que ahí participan, el sector social, el sector laboral. Hemos estado en conversaciones, hemos participado en reuniones de coordinación con la presidencia del CES. Yo creo que ahora entramos en la fase más importante y es tener reglas muy claras para que podamos administrar las expectativas. De lo contrario, serán reuniones muy bonitas con concursos de oratorios y discursos retóricos que posiblemente no nos lleven a resultados. Yo creo que la voluntad existe entre todos los sectores de que se ocurra, pero hay que generar la confianza. Y la confianza empieza con la comunicación oportuna, con que todo el mundo se sienta parte y que tengamos una agenda clara de a qué es que vamos. ¿Está convencido el sector empresarial en su rol de creador de riqueza, generador de empleos y de muchas cosas más que aportan, de la clase que ellos representan, conciencia de clase y además también de la importancia que tiene que para poder desarrollar negocios y crear riqueza, la democracia y con ella los actores fundamentales, los partidos en República Dominicana deben de ir de la mano y estar bien aliados para el propósito del desarrollo, la convivencia pacífica y civilizada y un desarrollo inclusivo? Todo ese nivel de desarrollo es imposible si falta la democracia. Si falta un Estado de Derecho en el cual las instituciones jueguen su rol y la ley tenga el peso que tiene que tener. Yo creo que esa conciencia existe, y más en momentos en que las amenazas del populismo o las amenazas de los discursos de cantos de sirena que procuran cosechar en más revuelto, donde hay insatisfacción, donde muchas veces hay promesas no cumplidas y cualquier mesías viene y ofrece la panacea, se hace todavía más relevante que la democracia en la República Dominicana se fortalezca, y los actores fundamentales de la democracia son los partidos políticos. Entonces yo creo que hemos superado esos momentos de luchas de clases que no solamente se han vivido en nuestro país, sino que han sido un fenómeno regional y global, y ahora más que nada hay una visión conjunta para algunos temas, porque en la propia democracia que tengamos nuestras diferencias y que cada quien presente los postulados en las condiciones que lo considere, pues es normal. Pero hay mucha conciencia de eso, Omar, y creo que una de las motivaciones principales para participar en este tipo de espacios es precisamente esa. Cuando el presidente Luis Abinader anunció los 15 puntos para enfrentar el problema de la inmigración irregular en el país, el CONEC fijó posición a través de César Dargan. Ustedes dijeron que estaban analizándola, que estaban preparando un documento para darlos a conocer en los días posteriores. Luego de eso fue que vino la convocatoria a los expresidentes. Ustedes llegaron a analizar esos 15 puntos que incluyen incluso la presencia de agentes migratorios en los hospitales, la deportación masiva de indocumentados, modificación de la ley de migración que ya está en el Congreso, aprobada en el Senado, ahora se va a conocer en la Cámara de Diputados.
¿Ustedes lo conocieron? ¿Tienen la posición? ¿Cuándo la dan a conocer? Sí, nosotros a partir de la presentación de los 15 puntos, que si mal no recuerdo fue en el mes de abril, Sí. han ocurrido muchos eventos. Uno de ellos fue que se designó un observatorio de seguimiento a las políticas que se han planteado, con una representación, entiendo que bastante diversa también de nuestra sociedad, con la academia, con las iglesias, lo preside, lo coordina Miguel Franjul, con el sector empresarial, con el sector laboral. Y el objetivo principal de ese observatorio es darle seguimiento a esos 15 puntos. Esos 15 puntos tienen medidas muy variadas. Algunas de ellas que inclusive no requieren consulta, porque conducir el Estado es tomar decisiones. Claro. Gobernar es decidir. Y en temas de seguridad nacional corresponde a la autoridad implantar las medidas que haya que implantar. Y todo lo que tiene que ver con resguardar nuestra frontera, defender nuestra soberanía, creo que es atribución del gobierno. Lo que se procuró a través de este observatorio en ese tipo de medidas es precisamente monitorear en el tiempo si avanza o no la construcción del muro, si el número de agentes y militares que estarán custodiando la frontera en los tiempos que se han establecido, ahí estarán. En los otros aspectos que tienen que ver con política migratoria, hemos sido muy claros y hemos respaldado las decisiones y los anuncios que ha hecho el gobierno y que en nuestro territorio se haga cumplir la ley. Sobre la base de eso, también hemos hecho la salvedad de que en este proceso debemos tener muy en cuenta cuál es la realidad de nuestro país, cómo operan nuestros sectores productivos y sin que sea una excepción al cumplimiento de la ley, dotar nuestra institucionalidad de políticas públicas orientadas precisamente a mantener el orden, pero también a garantizar que la actividad se pueda seguir desarrollando. En ese aspecto, antes de Salvador, en ese aspecto, ustedes han estado dejando muy claro la necesidad de que se haga una especie de plan de regularización para garantizar los trabajadores al sector construcción, al sector agropecuario y aparte del sector turístico. En ese aspecto específicamente, ¿han conversado ustedes directamente con el presidente o lo están dejando para decidirlo en el CES? No, para nada. El diálogo es fluido. Y evidentemente llevaremos también las posiciones al CES. Yo creo que de los sectores productivos, los sectores de nuestra economía, principalmente el sector agropecuario y el sector de la construcción son los que actualmente contienen mayor mano de obra extranjera. Si nosotros hacemos una radiografía de la composición de esa mano de obra extranjera, evidentemente en su mayoría nacionales haitianos, hay también diferentes perfiles. Hay quienes tienen documentación de origen de sus países, de su país, y que en consecuencia podrían agotar algunos de los trámites establecidos actualmente por las leyes para el otorgamiento de visas de trabajo o de los permisos tal y como consideran las leyes de la República Dominicana. Hay quienes no tienen la documentación y eso es un tema que se ha venido arrastrando en el tiempo y el tratamiento es distinto para alguien que no tiene la documentación de su país de origen que para quien sí lo tiene. Entonces, hablar de regularización en este momento genera un recordatorio a procesos anteriores que no necesariamente son una referencia aceptada por la mayoría de la población, pero yo creo que entender esa realidad y una debilidad que tenemos y debemos reconocer es la falta de estadísticas de fuente oficial en la República Dominicana. Cualquier apreciación que yo le pueda hacer ahora es sobre estimaciones de consultas directas con los sectores. Pero sería bueno que a futuro también trabajemos de manera articulada, no solo en el brazo fuerte de la aplicación de la ley y las medidas que permitan que esto llegue a los titulares, sino también que las políticas públicas que se definen se basen en evidencia. Y las estadísticas de qué es lo que tenemos aquí, cuánto es que necesitamos y bajo qué condiciones vamos a operar, es fundamental también generarlas. César, estamos asistiendo a un mundo que va a una velocidad de conflicto que llama mucho la atención. De repente, República Dominicana, en términos económicos, se ha visto transformado de tener un socio comercial principal, los Estados Unidos de Norteamérica, a pasar el segundo socio comercial de ser Haití a ser China. Estados Unidos está variando muchas políticas de tipo económico y está teniendo hasta conflictos para aplicar alguna de esas medidas. Nosotros tenemos que ver hacia dónde miramos. Ustedes los empresarios, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que resume
todo lo que tiene que ver con el capital prácticamente en República Dominicana. ¿Qué se han planteado frente a esa diversidad, a esa urgencia y necesidad de buscar nuevos mercados, de buscar nuevos capitales, de producir desde aquí pensando en otros mercados, y frente a esa situación que muchos llaman de confusión todavía y otros califican de dificultades en la que nos estamos viendo como nación envueltos, y en la que ustedes, por ser dueños del capital y de la producción, básicamente también están involucrados, porque a ustedes de alguna u otra manera o les afecta o les puede afectar, o están envueltos en esa misma situación, aunque no lo quieran. No es un asunto de deseo, es un asunto de realidad. ¿Qué visión tienen ustedes de esto? Yo coincido con tu reflexión, Salvador, porque estamos en un momento no solamente de cambios constantes, sino de cambios rápidos, abruptos, pero también de posiblemente un cambio de paradigma al modelo de desarrollo que hemos experimentado los países. Y digo esto porque si tú tomas la República Dominicana en los últimos 30 años, es un país que resalta sobre la media de la región. Hemos crecido nuestra economía en un promedio de un 5.2% de nuestro Producto Interno Bruto año tras año. Hemos logrado un nivel de desarrollo económico con inclusión social y en un momento de estabilidad, de paz social y de estabilidad política. Lo que nosotros estamos viendo es que posiblemente esas proyecciones de crecimiento sobre un 5% a lo mejor ya no serán parte de esta nueva normalidad, al menos en la coyuntura que estamos viviendo. Las proyecciones para este año fueron de un 4.5 crecimiento a finales del 2024 de cara al 2025, pero si tomamos el primer trimestre o el primer cuatrimestre de este año, no llegamos ni siquiera al 3%. Sí. Entonces, ¿qué ocurrirá para que nosotros podamos acelerar lo suficiente la actividad económica y seguir creciendo a los niveles que estábamos? Por otra parte, cuando vemos en el detalle cuáles son los sectores que están aportando y quiénes pueden realmente mover la aguja, hay sectores de mucho peso. El sector construcción, por ejemplo, está rezagado y ya viene estando rezagado. El sector minero, por ejemplo, es un sector que también no está aportando al Producto Interno Bruto lo que su potencial le podría llevar a aportar. Y hay muchos factores internos y externos que inciden en este comportamiento. Por ejemplo, en el sector construcción no se controla las alteraciones en las tasas de intereses que muchas veces se ven influenciadas de lo que ocurre en otros mercados fuera de aquí. Y eso incide también en la capacidad que tiene el ciudadano común de poder financiar la adquisición de una vivienda o de invertir en la construcción de un negocio. Pero si nosotros eso lo llevamos a lo que está ocurriendo fuera de aquí, que creo que fue parte de tu planteamiento, también este cambio se seguirá dando. La nueva administración Trump, inclusive desde antes de noviembre ganar las elecciones, ya anunciaba que venía con medidas disruptivas en materia de política comercial. Y luego de su juramentación, Trump anunció el Día de la Liberación, el día 2 de abril, de que ese día cambiaría completamente la estructura del comercio multilateral. Y así lo hizo. Sin embargo, muchas de las medidas no han sido permanentes en el tiempo porque no tienen aplicación en una coyuntura como la que estamos viviendo. Entonces, así como hemos visto que República Dominicana fue de los países que recibió la carga de menor tasa de aranceles, los países que han tenido mayor carga por retaliaciones políticas, comerciales, en el tiempo han entrado en algún proceso de negociación que ha conllevado una flexibilización de estas medidas. Eso lo que quiere decir es que a futuro la incertidumbre posiblemente sea lo más cierto que nosotros tengamos. Y nosotros no solamente tenemos que prepararnos como estamos haciendo, sino también adaptarnos a todos estos cambios de coyuntura que se vienen dando. César, a ustedes, los hombres de empresa del país. Y las mujeres, para ser inclusivos. Sí, y las mujeres. Sí, el genérico uno lo sigue usando, pero es cierto. ¿Hasta dónde le altera su ritmo? ¿Hasta dónde les afecta algo que está pasando desde el gobierno central? Que es lo siguiente: muchas obras sin terminar, retrasadas, muchas obras, sobre todo obras viales, pero muchas obras, y una baja inversión de capital. ¿Hasta dónde a ustedes les altera
les afecta, les preocupa o lo entran en su normalidad, en sus análisis, como un planteamiento que deben bailotear, ¿no? No, definitivamente eso no es algo que afecta solo al sector empresarial, es algo que afecta a ese modelo de desarrollo del cual venía hablando hace un momentito. Y digo esto porque un país que apenas con mucho esfuerzo puede invertir alrededor del 2% de su Producto Interno Bruto en el gasto de capital, es decir, en las inversiones, en obras, en infraestructura, en hospitales, no conseguirá dar el salto al nivel de desarrollo que nosotros aspiramos. Países en la región y en Asia han estado invirtiendo sobre el 5 o 6% en su gasto de capital y nosotros no tenemos la capacidad precisamente por el constreñimiento que genera la situación fiscal de la República Dominicana. Ahora bien, ahí tenemos la opción de ir al muro de las lamentaciones y ver por qué no estamos haciéndolo, o de activar nuestra creatividad y pensar cuáles son formas alternas en lo que esto podría ocurrir. Y ahí hemos planteado algunas cosas. Una de ellas es seguir trabajando en la eficientización y racionalización del gasto. No es que se gaste menos, es que se gaste mejor. Y que esos gastos superfluos o esos solapamientos que existen en la administración pública se continúen desmontando y reduciendo. Al mismo tiempo que se exploren sin temor, sin que esto sea un tabú, modelos como las alianzas público-privadas en las que el Estado conserva la propiedad de los bienes de que se trate, pero con capital privado puede lograr un desarrollo comprometido a las próximas décadas. Entonces, pensemos en esta situación, cómo hacerlo, pero definitivamente una baja inversión en gasto de capital tiene un impacto en el modelo de desarrollo y afecta a todos los dominicanos. Cuando yo veo los números del Banco Central, que me animan mucho, la macroeconomía, ¿cuántos años tiene más o menos creciendo la macro? 30 años más o menos. Uh-huh. ¿A usted los empresarios no les preocupa el poco avance educacional que tenemos nosotros y un problema de unas 7 décadas, 70 años y pico, el sector eléctrico, un barril sin fondo? ¿Hasta dónde le preocupa a ustedes que uno no ve la solución? Todas estas son evidentemente las preocupaciones del día a día y es así. Yo he comentado con ustedes en este mismo espacio que muchas veces estas situaciones son el deterioro de la falta de decisión durante años. Les he mencionado en el caso del sector educativo de que el promedio hasta la designación de este ministro, de rotación de un ministro en el Ministerio de Educación, ha sido 19 meses. Desde la entrada en vigencia de la Ley General de Educación y la aplicación del 4%, en promedio cada 19 meses cambia el ministro de Educación. Cambia el ministro, cambian los viceministros, cambian los directores y así sucesivamente. Hay una interrupción en la continuidad de las políticas públicas, aún siendo parte de un mismo partido de gobierno. Y sin una continuidad y sin un soporte institucional, este tipo de cosas no pueden ocurrir. El sector eléctrico ni se diga. Solamente las pérdidas que representan las distribuidoras al día de hoy son por sí solas una reforma fiscal con las aspiraciones de recaudación que ha planteado el gobierno dominicano. Entonces, son temas en los que estamos en la mejor disposición de seguir trabajando, pero que no se escapan de ninguna argumentación que podamos hacer de cómo vemos la República Dominicana del futuro. César, CEPAL ofreció un informe hace poco presentando la situación de Centroamérica y el Caribe, presentando una situación de bajos ingresos en los diferentes países, incluyendo a República Dominicana. Pero a esto aquí habría que agregarle un endeudamiento muy elevado que está incluso trabando las posibilidades de inversión del gobierno, la baja inversión de capital en las obras del gobierno y una serie de situaciones que le crean una situación complicada al país. A esto pues, deberíamos agregarle un presupuesto deficitario cada año. Hay que salir a buscar casi 300 mil millones de pesos para completar el presupuesto. En medio de este cuadro, me gustaría que usted analizara la posibilidad, la necesidad que tiene el país de retomar el proyecto de reforma fiscal que fue retirado el año pasado. Yo quisiera que me responda a eso al regreso de la pausa. Adelante. De la cantidad de problemas que tiene el país, la falta de recursos, incluso reconocido por organismos internacionales, ¿creen ustedes que debemos retomar el proyecto de reforma fiscal, ponernos de acuerdo para darle al país la capacidad que necesita de responder a sus necesidades?
Sí, y definitivamente, y José María, mencionaste un estudio de la CEPAL reciente. Yo también estuve revisando uno este fin de semana en el que la CEPAL proyectaba la posibilidad y el potencial de algunos países poder alcanzar nivel de desarrollo por encima de la renta media. Y nosotros estamos dentro de uno de esos 108 países que enfrentan obstáculos en poder cumplir con esta meta. Si a eso vemos también las precariedades de las que hablamos hace un momentito, el tema fiscal es y sigue siendo muy relevante en la agenda nacional. Ahora bien, nosotros hemos sido coherentes y te haría el mismo planteamiento que hicimos en octubre del año pasado cuando se presentó en el Congreso Nacional. Si bien entendemos la situación, tenemos que trabajar de manera conjunta en la lógica de la reforma, pero también en de qué forma la abordaremos. Y nosotros planteamos 3 grandes temas. El primero lo mencioné hace un ratito, que es continuar con un uso eficiente y racionalización del gasto. El segundo, que tiene que ver con medidas administrativas no tributarias, es decir, eso todavía no es tocando los impuestos, es más viendo el tema de la eficiencia recaudatoria, y yo lo refiero a lo que publica periódicamente el Centro Interamericano de Administración Tributaria, del bajísimo nivel de recaudación que tiene la República Dominicana del ITEVIS, inclusive en condiciones actuales. ¿Y por qué ustedes creen que se cobra tan poco del ITEVIS aquí? ¿Deficiencia desde ahí? Hay muchos factores, pero que de cada peso solamente estemos cobrando 34 centavos y que 18 centavos sean los que están en algún tipo de régimen especial y por eso tienen algún tipo de exención y 40 y tantos centavos no se cobren. Ahí tiene que ver con contrabando, informalidad, ineficiencia recaudatoria como tal de la administración. Esta administración ha hecho grandes esfuerzos en tecnificación, en uso de tecnología, en cambio de procesos, pero hay que seguirlo trabajando porque eso evidencia que el problema a veces no son los ingresos, sino los escapes que tenemos en poder ingresar aún más con las condiciones actuales y en qué lo estamos gastando. Pienso, César, escúchame. Sí, para que no se me escape, tú sabes que a mí se me escapan las cosas rápido. Mire, pero las exenciones están ahí, mi querido, del gran empresariado dominicano. Esas exenciones que no deben existir por tantos años. Y esa de la reforma fiscal cuando se introdujo, ahí fue uno de los gritos. Espérate, que no me la quiten. Y la clase media está harta, hasta la tambora ya, que anticipo. Infoté, TCS, residuos sólidos, la clase media. Entonces, el empresariado, una gran parte rica de este país, con exenciones que no hayan que hacer con ellas, por todos los lados, exoneración. Óyeme, empresarios de los 5 grupos más fuertes de aquí, tan hartos de eso ya. Miran de bien una cosa, un impuesto de un acta de nacimiento, una cosa. La gente se cansa, la gente no, apagones, de todo, deterioro en el tránsito, de todo. Y el gran empresario, 5 o 6 grupos, llenos de exenciones que no hayan que hacer con ella. Ese fue uno de los grandes impedimentos de la reforma allí. Que dijeron, no, espérate, presidente, espérese, aguántese. Es de ahí que viene el tranque. Ya lo está procesando. Bueno, yo creo que, Mayovane, mira, a mí me gusta hablar con evidencia y también soy muy receptivo, pero yo creo que hay mitos y realidades al momento de abordar el tema fiscal en la República Dominicana. Y hay cifras que están ahí y son cifras oficiales. El gasto tributario en la República Dominicana, el dinero que el Estado no recibe porque son parte de algún régimen especial, puede ser entre un 4 y un 5%, variando del año de que se trate. La mitad del gasto tributario en nuestro país es ITEVIS. Y gran parte de eso es ITEVIS a personas físicas. Bajo ningún concepto compareceré aquí ni en ningún escenario a decir la solución es que le pongamos ITEVIS ahora a todo el mundo. Pero partamos de la realidad de que la mitad del gasto tributario, por una erosión de la base de nuestro sistema, es decir, qué paga y qué no paga, es ITEVIS. Y cuando vemos el tema del ITEVIS, nos debemos preguntar, ¿necesito yo que me exoneren el ITEVIS para comprar arroz, o habichuela, o leche, o jugo? Yo creo que no. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí necesitamos una exención. Ahora, el que sí la necesita debe aplicársele. Y posiblemente eso conlleve que a los que podamos pagar, tengamos que pagar. Cuando nos vamos a la otra parte de la historia, la otra mitad de que es el gasto tributario, entonces ahí sí tú lo segregas en cada uno de los regímenes especiales. Y también lo digo aquí porque lo he repetido coherentemente en todos los escenarios. No debe haber vaca sagrada, pero tampoco un chapeo a lo loco. Tampoco es decir, todo lo que tenemos se va. Porque si tenemos hablando de 30 años de un modelo de desarrollo en nuestro país
que ha permitido crecimiento, que ha permitido empleo, que ha permitido muchísimas cosas. Entonces, de la noche a la mañana le damos a un botón y borramos las condiciones en lo que eso ha ocurrido. Yo creo que no. Yo creo que deberemos de manera objetiva ver qué todavía tiene vigencia y lo que no tenga vigencia, porque ya pasó su ciclo, porque cumplió con el objetivo para lo que fue creado, porque ya en otros países se ha evolucionado en los modelos de apoyo a los sectores productivos, por la razón que fuera, que se adapte. Pero yo creo que es muy simplista decir simplemente que el problema fiscal de la República Dominicana es que 5 familias o 4 empresas tienen algunos privilegios que otros no tienen. Cuando es mucho más complejo de ahí. Sí, y cuando yo creo que las cifras evidencian que esa es la realidad. Cuando dice, bueno, ese bebé hay que esperar que camine, ya tan viejo, anciano, y siguen con las exenciones. Ya camina solo, suéltalo. Ah, pero ya tan viejito y siguen con las exenciones, que era un bebé que había que criarlo para que camine, que está gateando, pero ya son viejotes. Aquí y me siguen con eso. Bueno, pero podemos seguir hablando de la competitividad también. Yo por eso digo. Y déjeme decirle, yo sé, la competitividad. yo sé que hay grandes empresarios que aportan a la gran empleomanía, muchísimas, que pagan miles de impuestos. Yo lo sé, pues yo no soy, tampoco voy a rabalizar el tema, y lo sé, pero mire, lo mucho hasta Dios lo ve. Pero creo que también, Mayonés, debemos a veces despojarnos un poco de los prejuicios. No, eso no es prejuicio, perdón. Porque yo te estoy hablando, pero es que te estoy hablando. En la realidad, mi querido, y le estoy poniendo una cosa buena y mala. No, pero la realidad la estoy planteando. De que hay el gran empresariado que aporta empleo, que paga miles de millones de impuestos. Es cierto, pero mira, lo mucho hasta Dios lo ve. La clase media, tú eres la clase media. Así es. Estamos hartos. Y con mucha honra. El gobierno inventándose una vaina. Y si yo me equivoco en pagar el ITEVI el día 20, por la mañana está trancado. No funciona la empresa. No puede facturar. Entonces aquel va y habla con el director de impuestos, con el presidente. Mira, presidente, lo que me está pasando aquí. Resuelve ese problema. Yo tengo que pagar porque me trancan el otro día. Sí, yo creo que no es así. Y ahí tengo que diferir. De mí. Yo soy testigo de mí. No, yo tengo que diferir. Yo te estoy poniendo el ejemplo mío. Sí, yo tengo que diferir porque he sido testigo de lo contrario. He sido testigo de que el que incumple se le persigue y el que tiene que responder por las culpas que ha asumido tiene que hacerlo. Y cuando digo que hablo con la evidencia es porque no quiero tampoco generarme falsas expectativas. Y por eso yo he desglosado en qué consiste el gasto tributario en la República Dominicana. He hablado de la composición del ITEVI y de eso. He hablado de los regímenes especiales. He dicho que lo que haya que revisar porque ya cumplieron su ciclo hay que revisarlo. Pero podemos verlo con más detalle. ¿Cuál es el sector aquí que más incentivos recibe bajo un régimen especial? Son las zonas francas. Las zonas francas no llegan al 2%, 1 punto algo bajito del total del gasto tributario son las zonas francas. 200,000 empleos, 75% de nuestras exportaciones, inversión considerable. Entonces, una cosa es que tú ajustes el modelo de zona franca en comparación con qué reciben zonas francas en Centroamérica, en México, en Colombia. Eso es una cosa, vamos a ajustarlo. Y otra cosa es que tú digas, mira, República Dominicana, ya desde mañana las zonas francas no tienen aplicación. Ahora vamos a producir otra cosa. Eso no pasa de la noche a la mañana. Por eso la gradualidad y sobre todo que para hacer este tipo de argumentos tengamos claro cuál es la evidencia y no cuál es el sentimiento de un momento por una experiencia particular. César, quizás desde una óptica falta de una precisión de estadística, pero es lo que veo. Hay una carga poblacional en territorios en República Dominicana que provocan problemas. En el Distrito Nacional no cabe más gente, ya vamos a decirlo. Los que residen y los que fluctúan, los que trabajan o los que vienen a resolver situaciones, y por eso los tapones, por eso muchísimos problemas de salud para las personas, medioambiental, de todo. Entonces, importantizar territorios como la zona de la frontera, las 5 provincias fronterizas, Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi. Hasta usted colocar, por ejemplo, sede del comando del ejército, del comandante general del ejército, pongámoslo, por ejemplo, en Elías Piña. Una cantidad de tropas y la operatividad y todo lo que eso genera una logística.
sede de la Oficina de Desarrollo Fronterizo en Pedernales, y varias instituciones que importanticen el territorio desde el punto de vista del Estado, con instituciones que allí operen y mueven una economía propia de esa dinámica de gente que va a estar allí. Y además de eso, solo el muro físico, una pared con una verja perimetral, ese tipo de cosas, pero falta la parte de las oportunidades para que el dominicano se quede allí y se pueble o se repueble, porque han ido abandonando. Conozco bien Pedro Santana, conozco bien Restauración, conozco bien Pepillo Salcedo, conozco Pedernales, conozco toda la zona, sé lo que es Bánica, todas esas cosas, y la gente inmediatamente tiene el bachillerato, tiene que escapar, porque no hay para dónde crecer. Entonces, hay proyectos que son ejemplos, el caso de Codevi, en territorio haitiano, pero emplea dominicanos y emplea mayor cantidad de haitianos. Pero eso provoca una dinámica económica en esas zonas, y yo creo que la familia Vicini incluso tenía un proyecto de Quiqueyo, algo así, yo creo, y eso quedó como trunco. Entonces, las oportunidades para que la gente no escape de esos lugares, como la canción de Joan Manuel Serrat, Pueblo Blanco, escapad esta tierra, que esta tierra está enferma, y no espere mañana lo que no te dio ayer. Entonces, esa gente de la frontera, hay que darle la oportunidad, porque si no, vamos a seguir rasgándonos la vestidura. Que en tal escuela hay más niños haitianos, que en tales hospitales hay más haitianos que dominicanos. Entonces, ¿cómo hacer que esa frontera tenga las condiciones para que no sean sacados de allí las cuestiones dominicanas? Hubo un personaje estadounidense, Robert McNamara, llegó a ser altísimo ejecutivo de la Ford y fue secretario de Defensa en los Estados Unidos, entre otros cargos. Y en una ocasión dijo que seguridad nacional podía ser un ejército, podía ser armamento, pero no era suficiente. Seguridad nacional podía ser estrategia, podrían ser misiles, aviones, pero no era suficiente. Seguridad nacional es desarrollo, y sin desarrollo no hay seguridad nacional. Yo coincido plenamente con tu preocupación, Geomar, en el sentido de que hay que generar las condiciones para que este desarrollo en ambos lados de la frontera pueda seguirse dando. Cada quien en su espacio y respetando su soberanía, pero sin desarrollo en ambos lados de la frontera, eso no podrá ocurrir. Sí. Evidentemente hay muchas cosas, inclusive tenemos retos importantes actuales con la implementación de la recién aprobada Ley de Ordenamiento Territorial, su reglamento, la visión que tenemos de cómo este país va a ser en el futuro. Y el tema de seguridad y desarrollo van de la mano, sobre todo apoyando a las comunidades que menos tienen posibilidades de lograrlo. César, has hablado de impuestos, ha avanzado mucho la Dirección General de Impuestos Internos, sin lugar a dudas, en muchas cosas. La facturación electrónica, ¿cómo ustedes la están sintiendo? ¿Cómo la están percibiendo? ¿Qué está pasando con eso? Yo creo que la facturación, y mencioné hace un momentico, reconocí que así como tenemos retos, debo reconocer la gestión que ha venido haciendo la actual administración de la Dirección General de Impuestos Internos, Luis Valdés y todo su equipo. La facturación electrónica es uno de esos proyectos que entiendo que deben seguir avanzando, porque se dividió en etapas. Y la primera etapa, que es la de los grandes contribuyentes, eso es a lo que Mayo Vanessa hacía ahorita una referencia. Ya hay 500 o 600 empresas que son las que pagan el 70-80% del total de los impuestos de este país. Ese enfoque en los grandes contribuyentes fue superado. Ahora, cuando ya tú vas entrando en las medianas empresas, en las pequeñas empresas y en las microempresas, que es donde tiene los niveles más altos de informalidad, entonces se hace mucho más complejo el proceso. Yo creo que esto requiere todavía mucha educación, mucho seguimiento, mucho entendimiento del tejido empresarial, porque así como hay un grupo de grandes contribuyentes que tienen un peso en nuestras recaudaciones, también el 85% de nuestras empresas tienen menos de 15 trabajadores. Es decir, nuestro tejido empresarial son MIPYMES. Y muchas veces la resistencia al cambio por desconocimiento o por los costos que genera, se constituye en un reto, pero hay que seguir apoyando la facturación electrónica porque hemos visto
que en países de la región, solamente con el uso de tecnología, han aumentado las recaudaciones entre un 10 y un 15%. Si nuestra presión tributaria al día de hoy es de un 14%, lograr un 1.5% de nuestro Producto Interno Bruto a través del uso de la tecnología es algo que todos tenemos que apoyar. Dos aspectos para concluir, César. Uno, en el Congreso se conoce el Código Laboral, en el que ustedes tienen algunas puntualizaciones, eso se ha estado discutiendo, pero además está pendiente la revisión de la Ley de Seguridad Social, que también es un aspecto importante para el empresariado, pero también para la población. ¿Qué tanto les preocupa esto a ustedes y qué tanto se ha avanzado en las discusiones que se ha hecho? Y lo otro es, ¿cuáles son las principales preocupaciones del CONES en estos momentos? Mira, más que nos preocupa, creo que nos ocupa, porque se le ha dedicado mucho tiempo a pensar y repensar cuál puede ser el modelo que beneficie tanto a trabajadores, empleadores y, en fin, a la República Dominicana. Y de hecho, en ese repensar, yo creo que algo que podría considerarse es que ambas reformas de una forma u otra coincidan y se complementen. Ya eso se intentó hacer en el 2001 y recordemos que la Ley de Seguridad Social contempló la creación de un seguro de desempleo que 23 años, 24 años después no se ha podido implementar. ¿Creen que pueden lograrlo ahora? Sí, habría que ver entonces cómo se logra que ambas reformas coincidan. Nosotros hemos dicho que en la propuesta del sector empleador, y he sido parte de ella, no se eliminan ni se afectan derechos adquiridos de los trabajadores. No está estática, escrita en una piedra, esta es la forma, sino veamos cuál es la que más conviene. Algunas conllevan aspectos complementarios al modelo actual de cesantía, pero en general lo que procuran es precisamente reducir informalidad y reducir costos laborales. La Ley de Seguridad Social, su razón de ser es precisamente la protección de los dominicanos por salud, por vejez, por discapacidad, y podría entonces verse cómo se complementan ambos modelos de una manera en que a todos beneficia. El seguro o un fondo, ya sea de reparto o de capitalización individual, todo lo que tenemos que ver es cómo es la sostenibilidad financiera en el tiempo y qué costos adicionales puede traer, y tratar de buscar los puntos medios que nos permitan llegar a los acuerdos. De manera puntual, las tres principales preocupaciones del CONES frente a la sociedad dominicana en estos momentos. Hay varias. Definitivamente el tema de la informalidad en nuestra economía, todo lo que hemos hablado coincide precisamente en temas de formalidad, y afecta el clima de negocios, afecta la competencia leal, no solamente la informalidad interna que refleja nuestro tejido empresarial, sino también muchas veces por amenazas de capitales extranjeros, asiáticos sobre todo, que se están estableciendo en nuestro país en condiciones que no son las apropiadas. El tema del sector eléctrico no puede dársele más larga, porque de nada nos sirve esta interesante conversación del tema fiscal si tenemos hoyos, si tenemos escapes fundamentales para nuestras finanzas públicas y que nunca serán suficientes. Y el tema de educación, que no importa cuánto se ha invertido en nuestro sistema educativo preuniversitario, los niveles de calidad aún son preocupantes. Y eso tiene un efecto directo en la empleabilidad, tiene un efecto directo en la productividad, y al final del día afecta en general la economía. Pero así como te dije, esas tres que preocupan, asimismo queremos seguir abogando y luchando porque la paz social que existe en la República Dominicana, porque la estabilidad política, porque el modelo de desarrollo pueda perfeccionarse pero se mantenga, porque lo que sí preocupa es lo que está ocurriendo en otros países y no queremos que ocurra en el nuestro. Gracias, César. Bien, hemos conversado con César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. Vamos a la pausa.